Escuchen, estamos en el lugar narrado en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versos 10 y siguientes. Esto se llama Berea y es un sitio conmemorativo súper bonito. Miren la decoración que hay. Creo que es un lugar bien bonito, aunque haga frío. Vale la pena escuchar. Escuchen lo que dice el texto. Inmediatamente por la noche los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y a Silas. Ellos al llegar se fueron a la sinagoga de los judíos, que como decía ahora Temis, queda hacia allá donde está el barrio judío. Seguramente era el sitio donde estaba la sinagoga. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Creyeron pues muchos de ellos, y entre los griegos mujeres distinguidas y no pocos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había predicado Pablo la palabra de Dios, fueron también allá y agitaron y alborotaron a la gente. Los hermanos entonces hicieron marchar a toda prisa a Pablo hasta el mar. Silas y Timoteo se quedaron allí. Amén. Amén. Miren, tal vez tres cosas de esta comunidad de la que no volvemos a saber nada más después. Hay una mención a este lugar en el segundo libro de los Macabeos. Es la única alusión anterior a este lugar. Y es una comunidad importante. La siguiente vez que se habla de alguien de acá, se habla de una persona de este lugar y de un par de personas de Tesalónica. El que estaba aquí es un tipo que se llamaba Sópatros, hijo de Pirro de Berea, que acompañaron a Pablo, con Aristarco y con Segundo, que eran de Tesalónica. Ese es el tercer viaje misionero de Pablo. Es decir, alguien de aquí se convirtió en un colaborador de Pablo en su tercer viaje. Y aquí en esta comunidad, digamos que hay tres características. Primera, es una comunidad cercana a la palabra de Dios. Es una comunidad que le interesa la palabra de Dios, que le interesa encontrarse con Dios a través de la palabra. Es decir, esta es una comunidad sobre la cual uno podría hablar de su deseo de formación, pero además con una característica muy interesante, el discernimiento. No son muchos los lugares en donde se habla de cosas significativas como esa en este texto. Aquí escuche que me parece importante que no lo perdamos de vista, que el texto dice, miren, diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Es decir, aquí había una comunidad de gente que conocía y que entendió algo, tal vez la cosa más importante de esta comunidad. Todo lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, ellos comprobaron que se reveló en Jesús. La experiencia de Jesús, de la gente de aquí, fue contrastada con la información que tenían del Antiguo Testamento. Es decir, ellos aquí entendieron que todas las promesas del Antiguo Testamento, que el Dios de la revelación del Antiguo Testamento se hacía ahora presente en la persona de Jesús, que se revelaba en la comunidad. Miren esa belleza. Pablo predica aquí y ellos contrastan lo que dice Pablo con lo que está escrito. Pero la vivencia que ellos tienen, nunca se les olvide, ellos no vieron, ellos no conocieron nunca a Jesús. No lo conocieron de carne y hueso. La única experiencia que tienen, y por eso estamos haciendo estas rutas, las rutas de Juan en Turquía y las rutas de Pablo aquí en Grecia, es lo más parecido a nosotros. Porque cuando uno va a Tierra Santa, en la Tierra Santa uno dice, por aquí estuvo Jesús y hubo una gente y posiblemente aquí se asentó Jesús y posiblemente aquí pasó Jesús y este es el mar de Galilea y por aquí, ¿sí? Entonces hay gente que seguramente tuvo un encuentro con Jesús de carne y hueso. ¿Ustedes y yo podemos tener un encuentro con Jesús de carne y hueso? No, es decir, nuestro encuentro con Jesús es igual al de la gente que estaba en Asia Menor y el de la gente que está aquí. Es decir, un encuentro solo con el resucitado. Y el resucitado solo se encuentra en la vida comunitaria. No hay otra posibilidad. La gente aquí dice, es verdad lo que dice Pablo, porque lo estamos viviendo. Y en nosotros se están cumpliendo
todas las profecías del Antiguo Testamento. Es verdad que Jesucristo es el Mesías definitivo por lo que vivimos y por lo que nos ha enseñado Pablo. Y es hermoso, última característica, esta comunidad protege a la gente que habla de Dios, protege a los que le traen la buena nueva, los cuidan. Óiganme, ojalá ustedes y yo tuviéramos cuidado, cuidáramos, protegiéramos a la gente que nos acerca a Dios. Aquí ellos, cuando se dieron cuenta de lo que dice el texto, cuando los de Tesalónica, donde estábamos ahora en la mañana, se enteraron que Pablo estaba aquí con Silas y con Timoteo predicando, así como hicieron allá un tumulto y alardearon y generaron un conflicto y movieron a la gente, se vinieron aquí a hacer lo mismo. Y cuando los de aquí se enteraron que venían para acá, protegieron a Pablo, a Silas y a Timoteo y los sacaron. Esta es una comunidad que es capaz de proteger a los que traen buena nueva, que es capaz de proteger a los que le muestran a Jesús. Ojalá nosotros tengamos la misma actitud de cuidar lo que las personas que son de Jesús. Cuidar a las personas es no pasar de largo, es no pasar por encima, es valorar su dignidad, es estar pendientes de ellos. Ojalá ustedes al regresar a Barranquilla, a Bucaramanga, a Bogotá, pudiéramos revisar aquí en Berea aprendí que lo más importante de la fe no es cuidar los lugares, no es cuidar los templos, no es cuidar los vasos sagrados, es cuidar a las personas. Las personas son lo más importante. Los de Berea estudiaban la palabra, discernían. Ellos encontraron que Jesús es la verdadera revelación de Dios, que lo que estaba en el Antiguo Testamento, en ellos que vivían a Jesús resucitado, se cumplía. Y cuidaban a las personas, que es el don más sagrado. Ojalá nosotros protejamos, como los de Berea protegieron a Pablo, Silas y Timoteo, protegieran la vida comunitaria, pero protegieran a las personas. Cierren los ojos un minutico aquí y piensen en una persona que necesita ser protegida de las que ustedes tienen cerca. Piensen en una persona que necesita ser cuidada. En una persona que les muestra a Dios. Claro, en esta época difícil de Iglesia Católica, por la cantidad de escándalos, de abusos de poder, de abusos sexuales, de abusos económicos, de abusos de conciencia, ojalá cuidemos, y en representación de ellos, aquí tenemos a Juan, ojalá cuidemos a nuestros curas, por supuesto, pero también piensen en cómo cuidar a las personas que nos muestran a Dios. Piensen en sus empleadas domésticas, piensen en sus trabajadores, piensen en la gente sencilla, en esa que no tiene chance de comprar lo que ustedes han comprado aquí. Esos que nos muestran a Dios, a ellos hay que cuidarlos. Ojalá con el mismo amor con el que los bereanos cuidaron a Pablo, Silas y Timoteo, para que no fueran exterminados, para que no fueran destruidos. Señor, bendice allá en Colombia a la gente que tenemos en el corazón, que tal vez son frágiles, que tal vez son vulnerables, que tal vez están en riesgo, que no tienen a unos bereanos que los cuiden. Ayúdanos, Señor, a nosotros también a ayudar a cuidarlos, a cuidarte a ti, a protegerte a ti en la persona de los más necesitados. Pablo, Silas y Timoteo no eran poderosos, no eran ricos, eran unos itinerantes que llevaban como vasijas de barro un tesoro escondido. Ayúdanos a ver en las vasijas de barro de los nuestros el tesoro que eres tú y protegerlos con el mismo amor que aquí protegieron a los tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.